Primero quería invitar a todos los que están en esta sala que piensen en cuál fue la última compra que hicieron de un producto para un proyecto del hogar, ¿no? ¿Qué compraron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia? En Sodimac, la intención que tenemos es implementar guía en cada etapa de ese panel de compra para mejorar la experiencia del cliente. Algunos ejemplos que les puedo contar, por ejemplo, es que, como dijo Pedro, estamos usando IA para modelos predictivos de la demanda, ¿no? Entonces nos anticipamos a qué va a comprar el cliente, para qué zonas, en qué volumen, y de esta manera aseguramos un correcto abastecimiento, una correcta disponibilidad, reducimos el riesgo de quiebres de los productos y aseguramos que el producto llegue a tiempo a la casa del cliente. Entonces, ese producto que ustedes pensaron, puede ser un sofá, una alfombra, un espejo, la idea es que lo encuentren en Sodimac y que les llegue a tiempo en el momento que lo necesitan. Como segundo ejemplo, estamos usando IA para generar contenido. Estamos agilizando la generación de contenido para ofrecerle al cliente toda la información que necesita para poder decidir qué producto comprar. Desde el texto, estamos trabajando con IA en las descripciones de los productos, en información y en las fichas técnicas específicas de cada producto y también en las imágenes. Estamos usando IA para generar imágenes ambientadas de los productos, para darle al cliente ese toque de inspiración que necesitan para decidir qué producto comprar, porque no es lo mismo ver una alfombra, una foto con un fondo blanco que vean en una sala hermosa, decorada en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es esa. Y en línea con eso y yendo un poquito más allá, yo les cuento que la misión de Sodimac es construir sueños y proyectos de hogar. Entonces, lo que estamos haciendo es que en esa misma imagen ambientada vamos a lograr que el cliente pueda interactuar con el resto de productos que hay en la foto para que no solamente compre el sillón, sino que compre todo el proyecto, que compre la alfombra, el espejo, la lámpara y que se lleve el proyecto a su casa. Como tercer ejemplo que les puedo contar, estamos usando IA como modelos de pricing dinámicos. Hoy en día lo que hacemos es actualizamos en tiempo real precios y costos del envío en base a lo que tiene el mercado en ese momento, sin sacrificar el margen, porque tampoco nos vamos a ir al extremo. Pero lo que hacemos es mantenemos actualizados los precios para ofrecerle al cliente en todo momento una propuesta competitiva versus el mercado. Como cuarto ejemplo, lo que hacemos también hoy día es, con IA, logramos darle al cliente una experiencia personalizada. La hiperpersonalización hoy día es clave en la era de la inteligencia artificial, el cliente lo valora muchísimo. Y lo que hacemos es adaptar la navegación del cliente, los mensajes, las fotos, los mensajes, las imágenes y todo, en base al perfil del cliente, al historial de navegación que tiene, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es conectar realmente con el cliente, mostrándole lo que está buscando. Y como último ejemplo, ya para no irme de largo hasta mañana, estamos hoy en día, ya tenemos un asesor virtual en la página web hecho con inteligencia artificial, que lo que hace es, le ofrece al cliente 24/7, que también es un beneficio porque siempre está presente, ¿no es cierto? Le ofrece bueno, le ofrece respuestas inmediatas en base a cualquier duda que tengas todo el proceso de compra. Y eso es importante para Sodimac porque en Sodimac nos diferenciamos en las tiendas físicas porque le damos al cliente una asesoría experta en los productos, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es trasladar esa experiencia al canal digital con el asesor virtual que hemos creado. Y bueno, esos ejemplos en realidad son acciones que impactan directamente en la experiencia y la fidelización porque el cliente siente que lo entendemos, que lo acompañamos y que le facilitamos la vida, ¿no? Entonces la experiencia es mucho más agradable. Y de cara al negocio, las acciones que hacemos con IA nos permiten considerablemente aumentar la tasa de conversión de la página web y en consecuencia las ventas de la misma. Buenísimo. Creo que un punto importante que mencionas o que resume todo es que, digamos, en cada uno de los puntos de contacto y el proceso de desarrollo de negocio está involucrada la inteligencia artificial, ¿no? Increíble, eso creo que es una buena experiencia. Vamos contigo, Pedro White. Como líder de uno de los marketplaces más importantes de la región, ¿cómo crees que ha cambiado tu rol directivo con el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones? También algo muy importante para la gestión de equipos, ¿no? ¿Cómo impacta ahí o cómo se puede utilizar adecuadamente la inteligencia artificial? Sí, creo que está en pleno proceso de cambio. Esto que mencionás no es que ha cambiado, sino que está cambiando. Está empezando a cambiar a la escala o a la dirección en la que creo que va a empezar a ir, que tiene mucho que ver con esta transformación que vos mencionás y con obviamente todo el alcance que nos puede traer inteligencia artificial. Eh,
Ahora, algo que está pasando en vivo ahora en este momento en nuestra agenda de trabajo es que Mercado Libre como empresa nos está brindando a nivel management muchas facilidades para incorporar AI, pero justamente por lo que decíamos antes de que está totalmente democratizado, las propias personas quizás llegan a conclusiones de cómo adoptarlo mucho mejor que lo que la empresa puede proponerle al empleado. Entonces, para que se entienda, algo que conversamos mucho con el liderazgo de Mercado Libre es ayudémonos, que cada uno vea que incorporó y se le ocurre y le sirvió y le funcionó. Digamos, sugiera hacia el lado porque eso va a ayudar un montón y quizás para que Mercado Libre entienda que eso lo podemos hacer a nivel de empresa y digamos, llevar un patrón común y ofrecerlo a todos puede tardar mucho más tiempo. Entonces aprovechemos que esto está en la palma de la mano y que todos podemos explorar cómo utilizarlo constantemente para poder aprovechar de ese beneficio. Y creo que hay dos como grandes aristas de aplicación. Una tiene que ver con la toma de decisiones más orientada a la dinámica del trabajo, al impacto del negocio, y ahí obviamente hay mucho que ya estamos utilizando en términos de herramientas para eficientizar reuniones, para escalar iniciativas, para testear modelos, para hacer experimentos, intentar si funcionaron bien o mal. Creo que eso ya están dando. Hay una parte mucho más interesante, por lo menos a mí me parece muy llamativa, que tiene que ver con la aplicación de esto en la parte más vincular, en las relaciones humanas, en el feedback. Creo que algo que me parece increíble que tiene AI, por ejemplo, es la posibilidad de asesorarte en cómo dar un feedback a una persona, ¿no? Hace poco lo utilicé para contarle algo que yo pensaba de alguien y que yo creía que esa persona pensaba de mí, entonces cómo se lo digo para que entienda sin que malinterprete, que sea el impacto y el mensaje de fondo que quiero dejarle es este, y le expliqué un quilombo de idea tenía en la cabeza y me lo resumió en 3 oraciones. Por acá, dice este tono, esta es la base, recordá esto siempre. Y me fui mucho más claro a llevar esa reunión y casualmente no. Se terminó dando que me agradeció mucho el feedback y terminó siendo muy buena la conversación. Me encantó a mí, me encantó a la persona, fue muy buena, fue fructífera para ambos, habilitó otros canales. Entonces, increíblemente, esto nos va a llevar a conclusiones mucho más precisas, muy rápidas. Mucho de lo que tenemos a nivel de relacionamiento humano vincular es emocional, pero son arquetipos que terminan pasando muchas veces a varias lo mismo. Entonces, ella entiende todo eso. Ya tiene esa información, ya le pasó a un montón de personas, entonces sabe cómo recomendarte, cómo abordarlo en tu situación. Yo creo que podemos utilizar eso para usar alguna especie de herramienta que nos ayude a abordar ese caso. Yo lo veo mucho ahí como la calculadora, ¿no? Como que antes tardabas 88 horas en hacer multiplicaciones, divisiones, derivadas o funciones matemáticas para llegar a un número. Hoy, en cuestión de segundos, te dice, es para acá. Y todo ese problema que tenías en la cabeza que intentabas resolver, que llevaba días, te lo clarifica muy rápido la inteligencia artificial. Así que es muy interesante cómo está empezando a cambiar, te diría el tema al principio de la pregunta. Bien importante, ¿no? El uso de la inteligencia artificial como una calculadora, ¿no? Es algo que me parece bien interesante porque, claro, la calculadora es un objeto que, ¿verdad? Nunca, no ha cambiado con el pasar del tiempo, sí cumple una función bien importante, evidentemente numérica, pero quizá, como mencionas tú, la inteligencia artificial va a cumplir ese papel en el futuro, ¿no? Para resolver no dudas, evidentemente, solo matemáticas, sino conceptuales y básicamente que es de lo que has mencionado, ¿no? La pregunta está conectada con la siguiente, contigo, Diego. Desde tu experiencia en Google Cloud, y teniendo en cuenta pues un poco también la importancia que han tenido los conceptos tradicionalmente un tiempo esta parte de liderazgo transproporcionales, como lo que mencionaba también Pedro, horizontal, ¿no? ¿Qué capacidades requiere desarrollar un LIC actual? Y que creo que todavía no se habla, al menos no lo he escuchado aún, que las escuelas de negocios, al menos no en Perú, pero ¿qué capacidades requiere un líder actual, ¿no? Para gestionar equipos que trabajan con inteligencia artificial en infraestructuras digitales complejas? Bueno, gracias por la pregunta, me tocó la complicada, creo. Pero antes de responderla y sin evadirla, lo que queremos es la aceleración que estamos teniendo en adopción de inteligencia artificial, creo que muy pocos son conscientes. Y lo dijo Pedro, no se acaba de inventar la inteligencia artificial, es algo de los 50, no ni siquiera de los 2000 tempranos, 50. Ahora, lo que está sucediendo es capacidad de comunicarse en lenguaje natural, porque cualquiera que sea una herramienta de inteligencia artificial le habla como si le hablara una persona o le escribe como si le escribiera una persona. Eso debería suceder en el 2030. Ya lo tenemos desde el año pasado. Y esa capacidad de acelerar la adopción de la tecnología no es un tema tecnológico de los proveedores, es un tema de las personas.
Las personas son las que adoptan y hacen que las compañías tengan que acelerar. Bien lo dijo Pedro, o sea, a veces las personas quieren cosas más rápido de lo que la tecnología puede darles. Y eso es importante ser muy conscientes. Ahora, yendo un poco a la pregunta, yo creo que no hay nada más, nada que haga más lenta la innovación en una empresa que un líder que dice, no, yo con la tecnología no me llevo muy bien. No, la tecnología es mi gerente de tecnologías, ¿no? O la innovación es del gerente de innovación. Ahora, ¿no? Ahora la inteligencia artificial es del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial. Resumimos estas tres áreas a áreas funcionales de las compañías cuando deberían ser parte de la estrategia de la compañía. Debería ser parte de cada área funcional. Tener innovación, tecnología, inteligencia artificial. Entonces, lo primero es un líder que tenga esa voluntad de entender que este tipo de tecnologías, que ahora es inteligencia artificial y después evolucionará, no deben ser parte aislada, sino parte intrínseca de la organización. Entonces, primero un líder tiene que tener la curiosidad de entender el impacto de la inteligencia artificial y el valor de los datos en la organización. Antes los líderes eran mucho de intuición y experiencia, ¿no? El gerente de un banco tenía muchos años gerenciando un banco, ¿no? El gerente de un retailer de muchos años y se confiaba mucho en su intuición y en su experiencia. No existe mal eso, evidentemente la experiencia suma mucho, pero si solamente nos valemos de la experiencia y de la intuición, nos estamos perdiendo del mundo de los datos. Si los datos nos traen insights poderosos para poder tomar decisiones. Yo diría, primero un líder que tenga esa curiosidad, esa voluntad de entender la importancia de los datos y la inteligencia artificial, una mentalidad para experimentar. Las organizaciones tienen que fomentar espacios de experimentación, ensayo y error. No hay forma de adoptar cosas nuevas si que no me equivoco. Gestionar el talento. Ahora la gente viene con más herramientas, con más capacidades. Si la gente que reporta a un líder utiliza inteligencia artificial y llega a una reunión, va a venir más preparada que el líder. Entonces hay que estar a la velocidad. Y un cuarto punto que siempre menciono es un liderazgo ético y con propósito. Porque siempre, y sobre todo cuando las capacidades humanas se extienden a través de herramientas, que ha sucedido en la evolución del ser humano, exagerando un poco el ejemplo, ¿no? El descubrimiento del fuego, la imprenta, todas estas herramientas que extendieron nuestras capacidades en ciertos momentos necesitan tener un componente ético para poder utilizarlas en beneficio y no en perjuicio. Entonces, para mí son esos 4 puntos importantes que un líder debe considerar. Súper importante lo de la ética. De hecho, hay un libro de Mustafa Suleiman, de Coming Wave, que justamente habla sobre la importancia de empezar a regular en todos sentidos la inteligencia artificial, ¿no? Y hace un símil extremo con la bomba atómica y dice, oye, la tecnología de la bomba atómica está a disposición, ¿verdad? Cualquiera podría hacerlo. Lo que ha permitido que finalmente no hayan acciones nuevamente como la de Hiroshima o Nagasaki es que hayan entes reguladores y finalmente haya conciencia de los usuarios. Creo que en ese camino seguramente es algo que vamos a explorar en los siguientes años, ¿no? Y un punto importante que mencionaste, que creo que es súper relevante, cómo, digamos, la inteligencia artificial no es pues algo que debe estar circunscrito al área de tecnología. Creo que eso es importante, ¿no? Sino cómo todas las áreas adoptan y se integran con la inteligencia artificial como algo habitual. Es súper importante. Siguiente pregunta. Sobre eso a Bello Ortiz. ¿Qué tipo de preparación interna y cultural ha sido necesaria en Sodimac para que tu equipo adopte la inteligencia artificial sin perder agilidad en un entorno en el que los conceptos también de agilidad han estado muy superpuestos en las culturas organizacionales? ¿No? Todo el mundo habla de agilidad y demás, pero esta variable de inteligencia artificial, ¿cómo conecta aquí de cara al cliente? Bueno, es una muy buena pregunta, Robinson, porque creo que todavía hay que enseñar y entender que para que la inteligencia artificial funcione en una empresa realmente no basta solamente con hacer un cambio tecnológico y de herramientas, sino que tiene que existir este cambio cultural previo para preparar a la empresa a que reciba la inteligencia artificial y a que la use como debe ser, ¿no? En Sodimac nos hemos preparado como empresa, porque como decía, no solamente es el área de e-commerce, son todas las áreas,
¿no? Y nos hemos preparado en diferentes frentes, ¿no? El primero es que tenemos capacitaciones constantes y alfabetización de la IA, ¿no? Y es constantemente enseñarle a los empleados qué es inteligencia artificial, cuál es su modo de uso, cómo se analizan los datos, y prepararlos para confiar realmente en el uso de esta herramienta, que es súper importante, pero primero tienen que estar familiarizados con ella, ¿no? Y entender realmente de qué tratan y para qué sirven. Lo segundo es fomentar una cultura de abierta a la innovación, ¿no? Y abierta a los cambios, porque es muy importante que las personas que trabajan en la empresa tengan y hay que fomentar una mentalidad abierta para reducir la resistencia al cambio, para fomentar que experimenten las nuevas herramientas, que prueben y que a la vez también estén abiertos a recibir el error de buena manera, ¿no? Porque cualquier aprendizaje nuevo, cualquier nueva herramienta trae errores, es natural, como parte de esta nueva era, digamos, ¿no? Entonces el empleado tiene que saber que eso está bien, que va a pasar, que hay errores y que tenemos que aprender de eso, ¿no? Lo tercero, diría yo que, como también decía Diego, es muy importante que los líderes sean los principales promotores de este cambio de innovación, ¿no? Ellos tienen que tener un liderazgo comprometido, tienen que estar alineados con este cambio de innovación, de nueva tecnología, tienen que comunicar objetivos claros a los empleados para que entiendan por, por la transformación que estamos pasando, y además tienen que ser habilitadores, o sea, ellos tienen que promover y habilitar las herramientas y los procesos para que los empleados puedan usar estos datos para la toma ágil de decisiones, ¿no? Y por último, también hablaron de esto, es súper importante que la inteligencia artificial venga acompañada con una claridad de ética y gobernanza de datos, ¿no? O sea, tiene que haber reglas y políticas muy claras de cómo se va a usar la inteligencia artificial, cuáles usar, porque hoy día existen miles, no todas son de confianza, entonces cuáles pueden usar, cómo, quién las usa, ¿no? Para qué las usan, y de esta manera construir realmente una confianza para el uso de las herramientas nuevas, tanto para el cliente interno como para el externo, porque el externo también mete información a herramientas de IA, ¿no? Entonces hay que construir esa confianza de una forma muy clara. Entonces, en resumen, esa transformación no basta solamente con hacer un cambio de tecnología, es importante y es imprescindible hacer un cambio de cultura previo para preparar a la empresa y además preparar al empleado en que la IA no viene a reemplazarlos, ¿no? Que no es una amenaza para nada, sino que es tu mejor aliado para liberarnos de tareas operativas y que se puedan enfocar realmente en lo que genera valor para la empresa. Y cuando eso pase, luego de este cambio cultural, la empresa naturalmente va a estar orientada con un foco hacia el cliente, que es lo más importante en lo que deberíamos estar enfocados hoy en día. Me resalta mucho lo que mencionabas acerca de, claro, el cambio a empezar a crear o ser más first, digamos, principalmente cultural. No se requiere precisamente de tecnología para empezar a cambiar el mindset. Creo que eso es importante porque no se requiere en esa línea y en ese sentido, incluso lo que han comentado los panelistas, grandes presupuestos para empezar a prepararnos y cambiar nuestra mentalidad de cara a la inteligencia artificial. Y creo que esto ayuda mucho a los pequeños negocios, emprendimientos que seguramente pueden empezar a aplicar inteligencia artificial. Siguiente pregunta. Se habla mucho de cómo los profesionales nos volvemos cada vez más expertos en automatización, en cómo somos más rápidos automatizando los procesos, en cómo tratamos de llevar la mayoría de las acciones diarias a la tecnología y cómo nos ocupamos incluso de decisiones estratégicas que también podrían ser asumidas en algún momento por, digamos, la inteligencia artificial. Mercado Libre está implementando entregas en menos de 3 horas y promoviendo a las pymes y MIPYMES peruanas. En ese contexto, ¿cómo equilibras la hiperautomatización con el mantenimiento de una estructura empresarial coherente? Sí, a ver, creo que la automatización para nosotros no es un fin. Nosotros no buscamos automatizar. Lo que nosotros buscamos es democratizar el comercio y las finanzas. Es un poco nuestro propósito, lo que nos motiva todos los días a ir al trabajo y a desarrollar el negocio. Una muy buena forma de alcanzarlo es la automatización. No siempre, ¿no? En algunos casos. Yo creo que ahí hay que ser muy quirúrgicos en entender qué cosas podemos automatizar y qué cosas, si las automatizás,
estás de alguna forma quemando una etapa o dando un approach correcto a un enfoque. Y lo otro tiene que ver con hablabas de cultura coherente, ¿no? ¿Cultura coherente con qué? ¿No? Con las culturas al final, las culturas son distintas, no necesariamente buenas o malas, ¿no? La coherencia creo que con la cultura deseada, en este caso, lo que acaba de decir nuestra, que es de un espíritu emprendedor, de sumar riesgos, de transformar las cosas, de desafiar el status quo, de hacer lo que el grueso popular consideraría incorrecto al principio porque es transgresor, pero después de a poco va calando y va disruptiendo. Entonces, esa es nuestra cultura. Entonces, nosotros al final estamos aplicar la automatización, pero siempre con ese enfoque cultural, ¿no? Creo que algo en donde definitivamente intentamos aplicar la automatización, o la automatización, como mencionabas, tiene que ver con la parte de procesos, ¿no? Eficientizar entregas. No recuerdo qué otra iniciativa mencionaste, pero definitivamente en nuestra agenda de iniciativas todo está pensado en cómo puede ser cada vez más eficiente, más productivo, más rápido, nivel de tiempo para hacer otras cosas más estratégicas y demás. Ahora hay otras cosas que no van a automatizarse y que tienen que ver mucho con los procesos más largos y quizás va a sonar raro como decía antes, pero las relaciones humanas no se pueden automatizar. Yo no puedo con ella y con la automatización tener un novio, un amigo o un gran partner de trabajo, ¿no? Eso se da con el tiempo, con la madurez del vínculo, de las relaciones, con las buenas, con las malas, principalmente las malas, a los vínculos. Entonces, uno tiene que igual mantener el almuerzo, el conocerse, el interesarse por el otro, preguntarlo, eso no va a ir a reemplazarlo jamás. O tampoco la visión de negocio. Yo creo que hacia dónde queremos ir, que parte mucho de pasión, de algo intrínseco, que lo tiene solamente el ser humano y no ningún robot. Eso tampoco se va a automatizar, ¿no? Entonces, creo que hay que balancear muy bien en qué cosas sí queremos destinar nuestro tiempo porque requieren de nuestra capacidad humana para poder vincularnos, proyectar nuestro futuro y demás. Y en qué otras cosas queremos, son más tareas para la calculadora, como mencionaba hace un rato, y balancear entre ambas y sacar el máximo provecho. Excelente. Importante lo que mencionas, ¿no? Porque hay mucha teoría puesta a disposición en internet, redes sociales, y postulaciones y posiciones también, ¿no? Acerca de la automation, entre otras cosas que al final, digamos, sí, pues son etapas y seguramente con diferenciales para aplicar en cada uno de los negocios, en muchas categorías, niveles o tamaños de negocios, ¿no? Pero es súper importante lo que mencionabas. Diego, hemos hablado de la ética y creo que es algo de lo que queremos un poco profundizar, que resulta sumamente importante. La ética, pues, que tiene que ver con el manejo, la moral, que es un concepto bastante clásico, ¿no? Pero que termina cobrando relevancia paradójicamente en un ambiente, entorno, contexto en el que se está, digamos, superponiendo con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo deberían los líderes equilibrar la velocidad de adopción de la tecnología como la inteligencia artificial generativa con la necesidad de garantizar gobernabilidad, seguridad y ética? Perfecto, gracias. Lo que has mencionado de la ética, que es un concepto clásico, pero no de común acuerdo, ¿no? O sea, difícilmente en esta sala todos estemos de acuerdo con cuál es el nivel, ¿no? Con lo cual, al hablar de equilibrio, este equilibrio entre gobernabilidad, seguridad, ética, el equilibrio es la consecuencia de un movimiento pendular, ¿no? Sí, un movimiento pendular termina en un equilibrio. Ahora, ese movimiento pendular tiene excesos y tiene defectos en todas las dimensiones que has mencionado, por lo cual es sumamente importante, y lo mencionó Eliana, el tema del marco. ¿Qué marco le ponemos a este espacio de innovación? Para no decir inteligencia artificial, que es innovación finalmente. Cómo hacer las cosas mejor, cómo automatizar, cómo predecir, cómo productivizar, cómo personalizar lo que sea necesario dentro de la división de negocios. Entonces, refuerzo el concepto de poner un marco. Ahora, ese marco tiene que permitir la velocidad del péndulo, pero también tiene que definir la política de la compañía, de la organización, del organismo, del lugar en el que estemos. Entonces, primero es un enfoque de adopción, empezar pequeño, escalar rápido, ¿no? Y con esto no se trata de buscar, lo mencioné en algún otro foro, la cura en la hambruna del mundo. Uno puede empezar a encontrar pequeñas soluciones a procesos que puedo mejorar, ¿no? Haciendo pruebas cortas y luego escalándolo rápido. Y eso es lo que va a probar si lo que yo estoy tratando de demostrar es útil o no es útil para mi organización. Gobernanza también,
y seguramente ha sucedido en más de una organización que a alguna persona le han pedido algún análisis de los resultados de la compañía, y lo que ha hecho es cargar todos los estados financieros a algunas de esas herramientas públicas, y que termina sucediendo que se vuelven públicos, ¿no? Datos sensibles de muchas compañías se han vuelto públicos precisamente por el afán de muchas personas de hacerlo mejor, porque con mi herramienta móvil de ChatGPT puedo hacerlo. Por eso poner un marco, definir políticas. La seguridad es fundamental. La cantidad de ataques a distintas organizaciones, y no hay que hacer un mercado libre para que lo ataquen. Hay empresas muy pequeñas que sufren ataques, porque ya las capacidades extendidas también de los que ejecutan estos ataques están en un nivel mayor, precisamente también con inteligencia artificial. Entonces hay que establecer también un marco de seguridad para poder hacer las pruebas, para que la gente pueda actuar y para que la gente confíe. Porque otra vez, si no hay confianza, no hay acción. Si no hay acción, no vamos a ningún lado. Y lo que has mencionado finalmente es priorizar la ética. Y la ética, y también el concepto que es la explicabilidad, de entender cómo llegamos a ese resultado. ¿No? Entonces se tiende a pensar que la inteligencia artificial es una caja negra de la que no sé cómo llego a un resultado. Tiene mucha información adentro, pero cuando hablamos de ambientes dentro de compañías, organizaciones, la información que uno carga en estas bases especialmente es propia. Entonces sí hay una explicabilidad de por qué llegó a tal resultado, y es importante que la gente lo entienda para que confíe, para que actúe, para que no te adopte. Bien interesante lo que mencionas, porque, digamos, claro, mencionabas acerca de la ética y la diferencia y la aplicabilidad que puede darse en distintos contextos. Creo que es sumamente válido. Creo que hay un consenso en general en la importancia de la inteligencia artificial, y creo que la aplicabilidad en estricto todavía, ¿no? Digamos, está todavía redefiniéndose dónde o cómo o por dónde comenzar primero. Entonces creo que eso es súper importante. Bueno, estamos llegando casi a la parte final de ese conversatorio. Tenemos una última pregunta para hacerle, digamos, a todos ustedes. Me gustaría que nos ayuden respondiendo a resolver esa duda. Estamos en un punto donde la inteligencia artificial, como hemos mencionado, está definiendo un poco procesos, formas de trabajo, desafiando conceptos también, como lo mencionabas, éticos, porque, claro, visto desde un criterio tradicional, la ética tiene una visión y unos conceptos allí definidos, pero en un mundo donde la inteligencia artificial está destacando, quizás eso podría empezar a desafiarse, ¿no? Lo que está pasando es que esto vino muy rápido y con mucha presión, y hay que tener cuidado. Hay me imagino una sensación generalizada que puede llegar de temor, FOMO, ¿no? Me estoy quedando afuera de algo, todo lo que estamos usando yo no lo estoy usando, cómo se utiliza. Y casi que hay mucha presión de repente de líderes, tipo de qué estás usando, cómo estás cambiando tu vida cotidiana, y eso paraliza un poco, ¿no? Entonces creo que hay que balancear toda la oportunidad que tiene ahí, que como dice ya no es una condición y es una nueva regla de juego. Pero entender que de vuelta no es un fin, es un medio. El fin que tenga cada uno el propósito de lo que quiere desarrollar. AI puede ayudarte a llegar a eso mucho más rápido. Y por otro lado, viendo lo de la negativa, hace que si vos no lo utilizas y tus competidores o otros lo utilizan, lleguen más rápido a todo. Entonces, es un medio de vuelta. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, de a poco y ayudándonos, y creo que con empatía de que somos seres humanos y no de repente pasamos todos los días de la noche a la mañana a ser los ultra tecnológicos y con un nivel de adopción de AI que mandamos cohetes a la luna. No, o sea, vamos a ir de a poquito aprendiendo a hacer esto, ayudándonos entre nosotros, y creo que con esa tranquilidad mental poder ir abordándolo, ir aprendiendo, como todo proceso de aprendizaje va a llevar tiempo. Mirarlo con ese enfoque, creo que nos ayuda a bajar un poco la ansiedad, ¿no? Porque obviamente genera algo de psicosis la AI, así que iría por ahí. Pedro, muchísimas gracias, Diego. Yo quería contribuir al FOMO que Pedro habló, porque yo creo que si alguno de nosotros no está usando inteligencia artificial para algo, y otra vez, realmente no es la gran transformación sino para algo en su vida, está atrás. O sea, te estás quedando un poco lejos. Eso, entender cómo puedo empezar a aplicarlo. Ahora, como todo proceso de transformación, no es tecnológica, sino es de personas. Las personas son las que transforman, y lo hablamos en principio, no transforman la tecnología. La curiosidad tiene que ser un elemento
fundamental del día a día del líder, de la organización, de los equipos, porque eso es lo que mueve hacia adelante un poco. Se van a redefinir muchos roles, o se están redefiniendo. ¿A qué nivel vamos a llegar? Creo que nadie lo puede saber. En algún otro foro preguntaban, ¿y qué nuevos modelos de negocio se van a crear? No sé. ¿Quién puede saberlo ahora? Como quién podía saber hace 20 años que la banca iba a ser una plataforma con la cual yo puedo comprar entradas para ir al cine, para la banca. Un tipo de industria que tiene, si no 500 años como la conocemos. ¿Quién iba a saber que con la banca iba a poder hacer tantas cosas distintas? Entonces yo creo que es importante mantenerse activo, curioso, entusiasta, pero por eso lo repito, no angustiado. Porque este proceso lo llevamos adelante personas, y en la medida que las personas nos ponemos de acuerdo y hacemos más cosas, vamos adaptando y adoptando lo que va a ser. Entonces yo creo que es un lindo momento de cambio, es un área de transformación sumamente interesante que estamos pasando y que va a transformar de alguna manera cómo venimos trabajando todos. Y no solo cómo venimos trabajando, sino cómo venimos interactuando entre las personas. Porque también nos sirve para mejorar la interacción entre las personas, para hacer relaciones más sólidas, para evaluar variables también dentro de las relaciones de trabajo y personales que nos ayuden a hacer así. Excelente. Muchísimas gracias a los tres panelistas. Creo que ha sido, en verdad, muy satisfactorio la conversación. Y además que creo que es importante también que los líderes pongan a disposición el conocimiento que tienen y pues asuman este rol también que va más allá de negocio, ¿no? Sino de llevar conocimiento en paneles como el que estamos ahora mismo aquí, para que, digamos, los distintos emprendimientos, negocios y profesionales se hagan de estos conocimientos y puedan empezar. Claro que yo, ¿verdad? Les agradezco mucho la participación y espero que podamos contar con ustedes en otros momentos para seguir mejorando este tipo de conocimiento. Muchísimas gracias, Pedro, Diego, Eliana, y seguramente estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad.